Bueno, aquí estamos el día 30 de noviembre, ¿no? En el aeropuerto Popayán. Aquí estoy con este hermano Charúa. A ver, por favor, que se introduzca. ¿Por qué andamos haciendo aquí, hermano? Y bueno, por la lucha de todos los pueblos originarios, ni hablar que del mío, del pueblo Nación Charrúa, pero también la hermandad con todos los hermanos de la Vía Yala, ¿no? Tenemos como visión en común, espiritualidad en común y muchas luchas que se vienen dando hace muchos años en común. Entonces es fundamental estos encuentros, estos foros para poder estar en contacto y unificarnos realmente en esas luchas. Su pueblo son los Charúa. Ustedes se ubican en lo que se conoce como Uruguay, pero ustedes, la calificación ahí entre Uruguay y Charúa, ¿cómo es? Sí, el pueblo nació en Charrúa, abarcaba el territorio de lo que hoy es todo la República Oriental de Uruguay, parte del norte argentino, Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y el sur de Brasil. Era una macroeña, realmente eran los charrúas, guaná, chaná, minuanes, varias etnias que conjuntamente se les llamaba la macroeña Nación Charrúa. Sufrimos bastantes genocidios. El último fue en 1831, donde fue un intento de exterminio, donde fue citado el pueblo de Nación Charrúa a organizar la defensa contra los portugueses que venían del norte. Todo el mundo quería quedarse con el territorio y los charrúas nunca ingresaron a lo que era el ejército de los criollos, sino se mantuvieron aparte y colaboraban contra el invasor. Y bueno, fueron citados un 11 de octubre de 1831 en Salsipuedes, donde la idea era juntarse, reunirse para organizar esa defensa contra los portugueses. Y estaba planificado con una señal, la matanza. Entonces después de esa señal se le disparó a todos nuestros ancestros, algunos sobrevivieron. Después eso fue hecho por el primer presidente del Uruguay, Fructuoso Rivera. También intentó matar a Artigas, que es el prócer máximo del país. También se pasó a la banda de los portugueses en un momento. Un personaje funesto que increíblemente sigue siendo héroe en el país. Después de ese intento de exterminio, su sobrino, Fructuoso Rivera, Bernabé Rivera, el sobrino del presidente, se encargó de perseguir a los sobrevivientes para lograr ese exterminio. No pudieron y bueno, mujeres y niños fueron llevados a pie desde el centro del país hasta la capital, unos 400 kilómetros, trasladados para ser esclavos. Y en el camino lo iban entregando a los terratenientes, a los hacendados, esas mujeres y niños. Lo peor de la historia es también que esos sobrevivientes tenían que refugiar su cultura, su lengua, porque si no se sumaban a los criollos y cambiaban su vida y mantenían su cultura, los mataban. Entonces no podían hablar su lengua. Le avisaron a los niños que no hablaran su lengua, que no hicieran sus rituales, su espiritualidad. Se refugiaron, vivieron para adentro para sobrevivir. Pero por suerte esos vientres originarios siguieron pariendo hijos. Y aquí estamos nosotros de alguna manera gracias a eso para continuar la lucha. En Uruguay todavía no se ha rectificado el convenio 169, no existe ninguna ley sobre los derechos de los pueblos originarios. ¿Hay reconocimiento? ¿Hay reconocimiento que existe como naciones? Como nosotros luchamos por el reconocimiento de la preexistencia y de la existencia. Parte del Estado, algunos ministerios nos reconocen porque hemos sido invitados a alguna tarea concreta, pero otra parte del Estado no nos reconoce. Nosotros siempre tratamos de ocupar esos espacios, pero tenemos claro que es una utilización. Hace muy poco, en las Naciones Unidas, se juntaron los dirigentes de los pueblos originarios y representantes de los estados. El representante del Estado uruguayo, que es Luis Almagro, del Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller en su intervención, fue el mes pasado, en octubre, pidió perdón a nivel internacional por, lamentablemente dijo exterminio.
nos sigue invisibilizando, porque pidió perdón por el exterminio sufrido a la nación charrúa. Más de otras cosas que habló sobre los derechos humanos, que pronto se va a ratificar el convenio 169, pero hace muchos años que vienen con discursos a nivel internacional, pero no se hace nada en el país. A la llegada de ese canciller Almagro al Uruguay, dio una pequeña conferencia y lo hizo en un lugar partidario de su partido, que es el Frente Amplio, el partido de gobierno. Hoy se están celebrando las elecciones, la segunda vuelta en Uruguay. Y ahí, por críticas que le hicimos desde programas de radio y nuestra delegada frente al Fondo Indígena, Mónica Michelena, que los castigamos duramente por haber hecho exterminio, que no se pudo valorar ese pedido de perdón, que es histórico, porque nunca existió, pero habló de exterminio. Bueno, él en ese momento cambió la palabra exterminio por genocidio y aclaró que fue un intento de exterminio. Sinceramente nosotros concurrimos por dar pelea como siempre, pero sinceramente no nos gustó que lo hicieran en un local partidario, ya que estaban en plena campaña electoral. Fue una manera de juntar gente. Nosotros de todas maneras aclarando esa distancia, que no íbamos a sumar para el partido, sino íbamos a escuchar sobre nuestro pueblo. Concurrimos de todas maneras y personalmente le hicimos la crítica que había que hacerlo, ¿no? Los reclamos también. A ver, un punto que usted señaló durante el foro que acabamos de terminar aquí en Popayan, sus comentarios referentes a los conceptos de ser descendiente de un pueblo originario o ser pueblo originario, como se está pintando mucho el legado de la invasión, de la colonización. Nos han querido pensar que somos latinoamericanos, que somos como hijos bastardos, ¿no? de la cultura occidental, aunque ellos llegaron del oriente, ¿no? Ahí sí, te va otra señal que algo mal está ahí. Sí. ¿Cómo fue ese que...? Nosotros en la educación, dentro de la educación en Uruguay, nos enseñaban que no había indígenas en el país. Y yo recordé en un momento que me dijeron de mis ancestros, y siempre lo tuve presente, y bueno, a medida que uno fue creciendo se fue apoderando de ese legado del ancestro y sintiéndolo muy profundamente, y es un derecho humano, la autodeterminación, el autorreconocimiento. Pero a nosotros nos educaron en primaria, en la enseñanza, que no había más charrúas, que en el Prado hay un monumento de los últimos charrúas. Entonces nos considerábamos que éramos descendientes, y en un encuentro con hermanos mapuche nos hicieron el clip ese, porque nos dijeron, bueno, ¿por qué se llaman descendientes si ustedes son charrúas? Y el mapuche nos decía, yo soy descendiente de mapuche, pero no me llamo descendiente, soy mapuche. Entonces ahí nos dimos cuenta que hasta nosotros mismos nos había afectado esa enseñanza que nos fueron metiendo en la cabeza, que en Uruguay no había indios. Y hoy hay mucha gente que con orgullo dice soy charrúa, o soy chaná, o soy minuán, y eso está muy bueno, y están en pie de lucha por nuestros derechos. Y ahora, la misma plática para en un contexto de lo que se llama Aviala del Sur, pero hay también, y aquí también lo vimos, que todavía sigue mucho la influencia de los franceses, porque los franceses, ustedes tuvieron los portugueses, ¿no? Portugueses, franceses, ingleses y españoles. Pero fueron los franceses, mero franceses, que inventaron el concepto de la identidad de Latinoamérica. Pero se sigue reclamando aquí Latinoamérica, inclusive entre el pueblo indígena y el movimiento. ¿Qué pasó ahí? No, creo que a nivel originario se lleva el concepto de Avia Yala, que Avia Yala ya está confirmado, ¿no? Sí, sí. El tema latinoamericano creo que va más por la cultura occidental, con las luchas revolucionarias, ese concepto de unidad de todos los países del continente. Por supuesto hablando dejando afuera al norte, ¿no? En este caso. ¿Pero cómo y por qué? Y porque es una lucha revolucionaria de los criollos, vamos a decirle. Los criollos ingleses y los criollos españoles, pero son igual criollos de Europa, ¿no? Mira, nuestro programa de radio, que denominamos Marquemos un Norte, con la referencia que nuestro norte es el sur, porque somos de ahí, lo terminamos siempre con una frase.
para decirnos esa frase a nosotros mismos, para tenerla bien presente, y también para decirle a todos los que nos acompañan, que nos escuchan, y les decimos que tengamos presente que todo ser con aletas, alas, raíces, patas o pies es un hermano. Ese es el concepto de hermandad. Hay hermanos que, bueno, toman otros caminos, hay hermanos que asesinan, pero no lo dejan de ser. Creo que la lucha es esa desde los pueblos originarios, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra humanidad real, con el contacto continuo con nuestra madre tierra y con el cosmos. Esa es la manera de solucionar varios vicios y yo diría suicidios colectivos que se plantean desde Occidente, con multinacionales extractivas, con gobiernos como les toca a ustedes vivir dentro de ese imperio, y bueno, y con de todo más. Bueno, realmente son todos hermanos. La hermandad originaria tiene que fortalecerse en ese sentido. A nivel planetario, ¿no? Sí, tenemos que ir a más, transferir esa cosmovisión, y yo creo que hay mucha gente... Comunicarlo, pues. Sí, hay mucha gente del occidente que siente lo mismo nosotros, ese contacto con la tierra, que no la considera un recurso para agotarla, sino un bien que hay que cuidar. Bueno, gracias a todos, hermanos. Su nombre, su pueblo es Charrúa. Ricardo Silva, pueblo Nación Charrúa. Estamos organizados en el CONACHA, el Consejo de la Nación Charrúa. Y se va el avión. Y ahí vamos en camino a la tercera cumbre de comunicadores de Abiyala en México, en Bolivia. Bolivia, en el año 2016. Gracias. Un gusto y saludo a todos los hermanos allá. Allá. Dale, arriba.